Estamos como iglesia cristiana evangélica aquí en Valdepeñas durante un tiempo ya predicando sobre este libro de Samuel y concretamente ya estamos en el segundo libro y vamos hoy al capítulo 10. Segunda de Samuel, capítulo 10. Hoy realmente nos tocaría mirar los capítulos 8, 9 y 10. 3 capítulos, pero solamente vamos a mirar algo del capítulo 8 y del 10. Y el 9, justo el que está en el centro, lo dejaremos para la próxima semana. ¿De acuerdo? Aunque estos 3 capítulos están dentro de un mismo contexto. Vamos a leer capítulo 10, que dice así. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré a ti. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobat, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elán. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel,
Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Como recordaréis, todos los que habéis estado participando de esta serie de predicaciones en el segundo libro de Samuel, decíamos al principio que básicamente el segundo libro de Samuel está dividido principalmente en dos bloques principales. El primer bloque va del capítulo 1 al capítulo 10 que hemos leído hoy. Es decir, con este capítulo daremos por concluido esa primera parte del segundo libro de Samuel. En cierta forma, lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, el autor sagrado nos narra el ascenso de David al trono después de la muerte de Saúl. En cierta forma, en todos estos capítulos hemos estado observando cómo David iba progresando rápidamente. Llegó, por así decirlo, a lo más alto de la cumbre. Él no conocía otra cosa que el éxito, ya fuera sobre los familiares del rey Saúl, que le dieron muchos problemas al principio, eso lo vimos en el capítulo 1 al 4. También pudo salir vencedor frente a sus enemigos de toda la vida, como los filisteos y jebuseos, lo vimos en el capítulo 5. También vimos cómo David había planificado, había puesto en su corazón el traer el arca de Dios a Jerusalén, e incluso vimos en el último capítulo el propósito, el proyecto de construirle un templo a Dios. Ya estaba bien de que el arca de Dios estuviese en una tienda entre cortinas. Lo vimos la semana pasada, capítulo 7. Y ahora, capítulo 8, 9 y 10, en cierta forma tenemos la narración de diferentes enfrentamientos que David tuvo con diferentes pueblos. Enfrentamientos en los cuales él siempre salió victorioso. Él sometió a todas las naciones vecinas. Podríamos decir, por tanto, ya lo comentábamos al comienzo de este estudio, que los capítulos del 1 al 10 lo podríamos titular una vida de ascenso meteórico, esplendoroso. David estaba ahora en lo más alto de la cima del éxito. Durante los 40 años que David reinó sobre Israel, la nación israelita se convirtió en un modelo de lo que era un país gobernado por una monarquía. Con David en el trono se produjeron una serie de cambios trascendentales en la nación de Israel. Por un lado, ya estuvimos viendo, se produjo la unificación de las 12 tribus. Recordemos que antes de que él asumiera el reinado, Israel estaba dividido. Y especialmente entre el reino del norte y el reino del sur. Ahora, bajo el reinado de David, la unidad se hizo una realidad. Por otro lado, además de la unificación de las 12 tribus, hemos estado viendo hasta ahora la consolidación de la nación de Israel en la tierra de Canaán. No había ningún enemigo que se le resistiera a Israel mientras David estuvo en el trono. Capítulo 8, que veremos hoy, daremos unas pinceladas, como también en el capítulo 10 que hemos visto. En cierta forma aquí tenemos un resumen comprimido de las victorias, las conquistas que alcanzó David. Nadie, ningún otro rey en Israel llegaría a alcanzar el éxito que tuvo David.
Vamos un momentito al capítulo 8, que no lo hemos leído, pero si vamos a él, allí se nos narra quiénes fueron esos países, esos enemigos a los cuales David pudo derrotar. Por un lado se menciona a los filisteos, versículo 1, del capítulo 8, a los moabitas, versículo 2, luego del versículo 3 al 11, allí tenemos la victoria de David sobre los sirios, y en cierta forma en el versículo 12 se nos da una lista de las naciones sobre las cuales David obtuvo la victoria. Allí se nos habla de los sirios, moabitas, amonitas, filisteos, amalecitas y también los edomitas, que aparecen también en versículos 13 y 14. Allí donde David iba, Israel salía vencedor. Y una cosa interesante que podemos ver en este relato o en estos capítulos donde se nos narra ese periodo de guerras, que hubieron muchos, ¿verdad? El autor sagrado destaca al menos 3 cosas que caracterizaban la vida de David, algunas de las cuales ya hemos visto, pero evidentemente como vuelven a aparecer en el texto, tenemos que recordarlas. Por un lado vemos su generosidad. Versículos 7 al 12 del capítulo 8 se nos está diciendo que David, como sucedía en aquellos tiempos cuando un ejército invadía a un país, pues se quedaban con el botín, obtenían una gran riqueza. Y se nos dice en estos versículos cómo con David ocurrió lo mismo. Sin embargo, versículo 11 se nos recuerda, por ejemplo, que todo ese botín, toda esa riqueza que David fue obteniendo de sus guerras, todas las dedicó a Dios. David una y otra vez mostró su generosidad. Él sabía que todo lo que había recibido realmente venía del Señor. Es por eso que él daba una parte a Dios de lo que el Señor le había dado a él, su generosidad. Vemos también su humildad. Es interesante cómo tanto versículo 6 al final como versículo 14 al final se nos recuerda que era Dios, era el Señor quien le daba la victoria a David. Aunque yo muchas veces esté diciendo que David tenía la victoria, realmente no era David el que tenía las capacidades para vencer al enemigo. Una y otra vez se nos recuerda que era Dios el que daba la victoria. Todas se debieron a la intervención de Dios mismo. Si Israel fue invencible, se debió a la participación de Dios, no porque los israelitas fueran mejores que esas naciones a las cuales ellos estaban derrotando. Recordemos que Israel no tenía nada de especial. Si Israel había llegado a donde había llegado, es por la misericordia, por la gracia de Dios. Ellos no se merecían nada, pero Dios en su gracia les permitió llegar a la cumbre, a lo más alto. De igual manera, hermanos y hermanas, recordemos que también tú y yo, ninguno de nosotros, que ya somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús, ninguno de nosotros se merece eso, ninguno. Pero Dios, por su gracia, Él nos ha declarado justos. Él nos ha reconciliado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Por tanto, vemos no solamente la generosidad de David, sino también su humildad a la hora de reconocer todo esto. No podemos olvidar lo que ocurrió en el capítulo 7 que vimos la semana pasada, cuando David, en un momento en que es consciente de tantas bendiciones que Dios está derramando sobre él, en el capítulo 7, versículo 18, ¿recordáis lo que él dijo? David se preguntó, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y mi casa para que tú, Señor, me hayas traído hasta aquí? Yo no merezco nada. De igual manera, hermanos y hermanas, tú y yo no nos merecemos absolutamente nada. Tú y yo no somos mejores que la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, familiares que no son creyentes. No, tú y yo no somos mejores que ellos. Si ahora tenemos lo que tenemos es por la gracia, por la misericordia de Dios.
Y David siempre a lo largo de su vida, aunque evidentemente tuvo sus momentos de orgullo, de soberbia, sin embargo fue un hombre que se caracterizó por su humildad. Hay una tercera característica que vemos en su vida y es la imparcialidad. Es interesante que en el versículo 15 se nos recuerda que el gobierno de David estuvo fundamentado en la justicia y en la rectitud. Y reinó David sobre todo Israel, versículo 15 del capítulo 8. Y David administraba justicia y equidad, rectitud. Es decir, a la hora de administrar justicia, David siempre actuó con imparcialidad. Es decir, él nunca hizo distinción de persona en el juicio. No trataba a unos de una manera y a otros de otra manera. No. Él siempre actuó con justicia y rectitud. Y hermanos y hermanas, qué bueno poder recordar también en esta semana, en este día concretamente. Hoy, por ciertas razones, no vamos a participar de la mesa del Señor. No vamos a tomar los símbolos, algo que hacemos cada domingo como iglesia. Sin embargo, este texto también nos recuerda, señala, apunta a Cristo Jesús. Porque no recordemos que, en cierta manera, David es un tipo de Cristo. Es decir, una persona que nos señala a su Hijo. Al Hijo de David, con mayúscula. Al Mesías que habría de venir. Y en Cristo también vemos su generosidad. Hemos hablado de la generosidad, humildad, imparcialidad de David. Esto también lo vemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribía su carta, su segunda carta a los Corintios, él decía, hermanos, ya conocéis cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico como era, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. El Señor Jesús fue más generoso, más bondadoso que nadie. Ninguna otra persona que haya asistido a lo largo de la historia de la humanidad. Él, dice Pablo, siendo rico, mostró su generosidad, dejando a un lado sus riquezas, dejando a un lado sus derechos, para venir a este mundo, a hacerse pobre, para que ahora tú y yo, gracias a su pobreza, podamos ser enriquecidos. Su generosidad. Vemos también su humildad, no cabe duda. No hubo un hombre, no ha habido nunca un hombre como Jesús en cuanto a esto. Él dijo en una ocasión, aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos y hermanas, de Jesús? Porque lo cierto es que la palabra de Dios nos pide, nos manda, nos exhorta a que esas actitudes humildes que tuvo Jesús también sean reflejadas en tu vida y en mi vida. Es lo que dice Pablo cuando escribe su carta a los Filipenses, capítulo 2. Él dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, teniendo naturaleza divina, no quiso el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué? Pues hermanos, entre otras cosas se despojó de sus derechos, de su riqueza. ¿Para qué? Para que tú y yo le imitemos. Él se hizo un siervo. Se hizo un hombre de carne y hueso como tú y como yo, se encarnó para que ahora tú y yo podamos mirarle, contemplarles y poder decidir que queremos ser igual que Él. Jesús demostró no solamente generosidad, sino también humildad. Y también vemos su imparcialidad, como nos recuerda Juan al escribir el libro de Apocalipsis, capítulo 19, que nos recuerda que Él es el fiel y verdadero, el que juzga con justicia. O como dirá el Salmo 89, 14, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Hemos cantado en esta mañana que Él es el Rey de Gloria.
Pues ese rey tiene un trono y el fundamento de su trono es justicia y derecho. Y Dios quiere que también tú y yo actuemos, hermanos y hermanas, de esa manera. Dios aborrece cuando tú y yo somos parciales, cuando tratamos a una persona de una manera y a otros de otra manera. Santiago, cuando escribe su carta, advierte claramente de eso, poniendo ese ejemplo de que si en la iglesia, en el local, entra una persona que va vestida de una manera determinada, quizás con una ropa cara, lujosa, y le tratamos de una manera concreta, pero luego viene otro con harapos, con trapos, un pobre, y le tratamos de otra manera simplemente porque uno viste así y otro viste de aquella otra manera, pues Santiago dice, esto no puede ser, no podemos actuar de esta forma. Tú y yo, hermanos y hermanas, todos somos unos miserables, todos vivíamos con harapos, hasta que encontramos a Jesús y Él nos dio un nuevo vestido. Pero qué importante es que recordemos nuestro pasado, de dónde venimos, porque si lo hiciéramos con frecuencia, jamás en la vida trataríamos a unas personas de una manera y a otros de otra manera. Haríamos distinción de personas. Jesús es un ejemplo de esto. Por tanto, en estos capítulos, estamos observando esa consolidación de la nación de Israel. Asimismo, hemos estado viendo en estos capítulos la creación de un gobierno estructurado y organizado antes de que David asumiese su responsabilidad como rey. En la nación no existía un gobierno centralizado, pero ahora la cosa había cambiado. David formó un gobierno bien organizado, por un lado a nivel militar, eclesial y social. En lo militar allí puso a un buen soldado, un buen general, Joab. Se nos ha dicho, final ya de este capítulo 8, versículo 16, el general del ejército. Un hombre bien preparado que sirvió fielmente a David, aunque luego se desvió, como llegaremos a ver. Además estaba Benaía, el jefe de los cereteos y peleteos, versículo 18, dos grupos que comenzaron siendo unos mercenarios extranjeros, gente que iba a la guerra siempre y cuando se les pagara, pero por lo visto, aunque estos no eran muy amigos de Israel, pero cuando estuvo David, sobre todo huyendo de Saúl, esta gente se arrimó al rey y luego le sirvió como su más fiel guardia personal. Van a ser mencionados en repetidas ocasiones los cereteos y peleteos. Ahí estaba el grupo militar, luego estaba el grupo eclesial, como Sadod y Ahimelech, que eran sacerdotes, versículo 17. Y luego a nivel social, civil, estaba Josafat, el cronista, se nos dice, probablemente lo que sería hoy en día un primer ministro. Y también estaba Seraías, el escriba, se nos dice también en versículo 17, probablemente el secretario de Estado. Además, según este último versículo del capítulo 8, David tuvo a sus hijos que ocuparon cargos, ministerios principales, como dice versículo 18 la Biblia de las Américas.
Es interesante cómo David se preocupó por tener un gobierno fuerte, sólido. David sabía que ningún país, o dicho de otra forma también, ninguna organización, ninguna empresa, ninguna familia, ninguna iglesia puede funcionar bien a no ser que haya un gobierno, un grupo de hombres y mujeres que lideren esos departamentos. Repito, un país, una organización, una empresa, la propia iglesia. Una sola mujer o un solo hombre no puede gobernar eficazmente a no ser que cuente con un equipo de gente cualificada. Y en cierta forma, hermanos y hermanas, esto aplicándolo a la iglesia es muy importante, ¿verdad? Por eso el Nuevo Testamento, de manera especial, en las cartas del apóstol Pablo, vemos la importancia de tener un liderazgo, un gobierno en la iglesia colegial, es decir, formado por varias personas. Esas iglesias que intentan funcionar con solo un líder, una sola cabeza, eso, además de ser un problema, no es bíblico. Necesitamos a un grupo de personas que puedan pastorear, guiar, dirigir a la iglesia. Además de otros hermanos y hermanas que puedan asumir otras funciones de liderazgo, responsabilizándose de ciertos ministerios. Damos gracias a Dios porque esta iglesia pues tiene un hermoso grupo de gobierno, de hermanos y hermanas que están asumiendo diferentes responsabilidades. He dicho hace un momento que dentro de 2 semanas vamos a tener una reunión de iglesia donde vamos a informar precisamente de todas estas cosas. David supo ver esto, tener esa visión que le permitió tener una nación fuerte. Pero además de la creación de este gobierno, el texto, ahora sí nos vamos al capítulo 10 que ya hemos leído, vemos que tristemente la confrontación a veces no podemos evitarla. Tenemos que hacer lo posible para evitar confrontarnos con algunas personas, con el enemigo, pero a veces esto no es posible. El capítulo 10 comienza hablando acerca de la muerte del rey, el rey de los amonitas, Naas, con el cual David ya había tenido buenas relaciones en el pasado. Aunque los amonitas fueron enemigos de Israel, sin embargo, este pueblo con David concretamente, en aquel tiempo, en aquellos años donde él estuvo huyendo de Saúl, pues formaron una buena relación. Por tanto, cuando David se enteró de esa muerte, envió unos embajadores a Amón para expresar sus condolencias a la familia del difunto y en este caso al hijo del rey que iba a asumir la responsabilidad de reinar. Envió una serie de hombres para expresarles su dolor. Qué importante es esto, ¿verdad, hermanos y hermanas? Cuando sabemos de alguien que ha fallecido. Evidentemente, lo recordamos en muchas ocasiones, cuando alguien fallece ya no le podemos pedir a Dios por ese hermano, esa hermana que quizás estaba enfermo, ya ellos no necesitan nuestras oraciones, pero sí la necesitan los que quedan, la familia. Por eso la importancia, lo he dicho en alguna ocasión y me gustaría repetirlo, hermanos y hermanas, y es que cuando un hermano, una hermana, miembro de la congregación, o a lo mejor no es alguien de la congregación, es un familiar de alguien de nosotros, qué importante y necesario es, dentro de nuestras posibilidades, poder acompañar a esa familia, yendo quizás al tanatorio, dándoles un abrazo, un beso, estar al lado de aquellos que están pasando el duelo. Puede que venga a nuestra mente, pero es que yo no conozco, ¿vale? Se murió la madre de este hermano, de esta hermana, pero yo no le conocía y por tanto me quedo en casa. Yo quiero animarte. Tú vas a tomar la decisión que consideres mejor, pero quiero animarte que aunque tú no conozcas a los hijos de, por ejemplo, hace poco
falleció un matrimonio, los dos, en el mismo año, en 5 casas. Sus hijos venían ante la iglesia, dejaron los caminos del Señor. Quizás muchos de nosotros no les conocíamos, pero no pasa nada que aunque yo no conozca a estos hijos de estos hermanos, que yo pueda estar con ellos y expresarle mi dolor, e incluso identificándome. Mira, yo conocí a tus padres, eran miembros de la iglesia de Valdepeña y venía para expresaros nuestro dolor, nuestro cariño, nuestro amor, acompañarles. Qué importante es eso, hermano, no solamente que nosotros lo hagamos, sino también para esas personas recibir ese cariño, ese amor de personas que a lo mejor yo no les conozco, pero han venido desde lejos para decirme que están preocupados por mí. David envió una embajada de sus hombres para expresar sus condolencias a la familia de alguien que había muerto y que en un principio eran enemigos de Israel. Pero David no solo quería darles el pésame, sino también, según el texto que hemos leído, además quería mostrar misericordia para esa familia. ¿Por qué? Porque el que había muerto en el pasado le había mostrado misericordia al rey David. Y ahora él quería devolver bien por bien, como tiene que ser. Qué bueno, ¿verdad? Por tanto, envió a unos hombres para que llevasen su dolor. Tristemente, como hemos leído, cuando los hombres de David llegaron al entierro, los consejeros del nuevo rey amonita le dijeron a su rey que realmente David no había enviado a aquellos embajadores para consolarles, no, sino más bien los envió para espiarles y destruirles. Versículos 2 y 3. Y tristemente, tenemos que decirlo tristemente, el hijo del fallecido, es decir, el nuevo rey, Hanún, picó, mordió el anzuelo y se creyó lo que sus consejeros le dijeron. Por tanto, el nuevo rey amonita tomó a aquellos embajadores enviados por David y los trató muy mal. Les afeitó la barba por la mitad, nos dice el texto, y les cortó la ropa por la mitad hasta las nalgas, versículo 4. Y puede que esto, hermanos y hermanas, para ti y para mí, no tenga mucha importancia en nuestro mundo, sobre todo en nuestro mundo occidental. Puede parecernos simplemente, una novatada, una broma de mal gusto, podríamos decir nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que el afeitarle por la mitad a un hombre su barba, en aquella cultura, en aquella época, era un grave insulto, una forma de burlarse, de ridiculizar a la otra persona. Y de hecho, en el día de hoy, siguen habiendo algunos países donde hacer esto era algo considerado como cruel, una gran ofensa. Qué mal actuaron aquellos amonitas. Pero tristemente, hermanos y hermanas, esta clase de personas nunca van a dejar de existir. Aquellos que siempre son personas que están pensando mal del otro, que se dedican a levantar falso testimonio, a sembrar discordias, a provocar incendios con sus labios. Aquellos embajadores enviados por David habían asistido al funeral con sus mejores intenciones, habían actuado de manera noble. Sin embargo, fueron recibidos con hostilidad por parte de los amonitas. Y hermanos y hermanas, ¿cuántas veces tú y yo hemos actuado de la misma manera? Hemos actuado igual que los malos consejeros del rey de Amón, tratando a algunas personas de manera desagradable, con burlas, con insultos, ridiculizando a unos por esto o por aquello. A veces también eso ocurre entre nosotros. No debería de ocurrir, pero ocurre. Es interesante que Jesús en una ocasión advirtió sobre esta clase de actitud. Allí en Mateo capítulo 5, por ejemplo, Él dijo:
Habéis oído que se dijo a vuestros antepasados, no mates, no mates. También se les dijo que todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo os digo, dice Jesús, pero yo os digo, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga a su hermano insensato, idiota, tonto, quedará sujeto al fuego del infierno. Es decir, Jesús les dice, mirad, lo que nos dijeron nuestros padres, nuestros antepasados, en el pasado, no matarás, eso sigue estando vigente. Es decir, no debemos de quitarle la vida física a una persona. Ahora bien, dice Jesús, aunque eso es cierto, quiero interpretar de manera correcta lo que fue dicho en el 6º mandamiento, no matarás. Y es que cualquiera que desprecie a su hermano, cualquiera que tenga una actitud de ridiculizar, insultar, descalificar, odiar a un hermano, está atentando contra el 6º mandamiento. No sé si alguna vez tú habías parado a pensar en esto. ¿Qué pasa? ¿Que está diciendo Jesús que es lo mismo? ¿Insultar a alguien que matarle? Jesús está interpretando de manera correcta lo que había sido escrito en la antigüedad. Despreciar a otros es tan malo como el homicidio. Y quizás, hermanos y hermanas, tú y yo nunca hemos caído en este pecado, cometer homicidio. Pero es probable que tú y yo algunas veces hayamos insultado a alguien, hayamos despreciado a alguien, quizás por el color de su piel, quizás por la cultura de la cual viene, quizás por su religión, quizás por su ideología o por sus inclinaciones sexuales, y despreciamos a otras personas simplemente por lo que vemos ante nuestros ojos. Y Jesús condena esto. Si tú y yo hacemos esta clase de acciones, estamos dándole la espalda a Dios. Estamos pecando contra Él. Para aquellos embajadores de David que fueron a Amón a expresar su duelo, aunque evidentemente la pérdida de la ropa tenía fácil solución, la pérdida de la barba necesitaba otro tipo de actuación. David por eso les dijo que se quedaran en Jericó hasta que le creciera la barba. Versículo 5. Es decir, David les está diciendo que con el tiempo la barba volvería a crecer y todo volvería a la normalidad. Aquellos hombres habían sido ridiculizados, afrentados, insultados, pero después de un tiempo volverían a la normalidad. Creo que si hay una cosa que podemos aprender nosotros en el día de hoy de este relato, de este suceso vergonzoso, es que cuando hermanos y hermanas pasamos por algún tipo de afrenta, cuando alguien quiere dañar nuestra reputación, crear un falso testimonio contra nosotros, cuando alguien nos trata con insultos, debemos recordar que esas cosas no tienen por qué paralizarnos. Evidentemente nos duelen. Una vez alguien me dijo cuando era un niño algo que me dolió mucho. Y cuando llegué a casa se lo dije a mi madre y mi madre me dijo, hijo mío, a palabras necias, dice el dicho, oídos sordos. Eso está muy bien, pero a mí no me entró aquello. Así, a mí me dolió. O sea, yo no puedo hacer oídos sordos cuando alguien me está diciendo algo y concretamente era algo contra mi madre. Yo no podía ignorar aquello. Pero ella me enseñó que hay ciertas cosas de que no tenemos que darle importancia o darle la importancia justa y necesaria. A veces nos olvidamos que la barba va a volver a crecer y todo volverá a la normalidad.
En cierta forma, lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas es un buen consejo para nosotros, cuando él decía que no nos cansemos de hacer el bien. A veces es difícil, sobre todo cuando alguien va en contra mía. Pero Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, haz lo que tú sabes que hay que hacer. Aunque a veces no te apetezca. Alguien te insulta, ¿qué es lo que te apetece? Insultarle tú a él. Alguien te desprecia, despréciale tú a él. Es lo que enseña nuestro mundo. Pero Jesús dice, no, entre vosotros no va a ser así. Tenéis que ser diferentes. Por eso dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue adelante, hermano. Recuerda, la barba te va a volver a crecer. Todo volverá a la normalidad. Eso sí, si hemos sido nosotros los que hemos hecho algún mal. Bueno, ahí Jesús, cuando he citado Mateo capítulo 5, lo que se conoce como el Sermón del Monte, versículo 21, Mateo 5, 21, cuando habla de ese mandamiento, no matarás. Jesús sigue diciendo, y esto nos lo dice a nosotros, los que quizás hemos fallado, los que hemos despreciado a alguien, le hemos insultado, le hemos tratado de manera inapropiada. Jesús nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, versículo 23, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En cierta forma Jesús está diciendo dos cosas aquí. Por un lado, si yo he hecho algo que está mal, contra un hermano, contra una hermana, tengo que ir inmediatamente a él, a ella, para buscar la reconciliación. Debemos buscar la reconciliación. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja esa ofrenda, deja lo que estás haciendo, porque no va a tener ningún valor delante de Dios si tú tienes un problema con el hermano. Reconcíliate primero. Y en segundo lugar, nos dice que esto lo hagamos lo antes posible. Arregla las cosas con tu hermano antes de que sea demasiado tarde. Versículo 25 y 26. Hazlo rápidamente. El apóstol Pablo lo diría con otras palabras. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, resuelve el problema lo antes posible. Porque puede llegar un día en que ya no se pueda resolver. La confrontación siempre va a existir. Y David lo sabía muy bien. Es por eso que ante estas circunstancias él decidió planificar una estrategia para hacer frente al enemigo. Y hay versículos 6 al 19, hasta el final del capítulo 10, al menos tres cosas que nos recuerda aquí el pasaje bíblico. Por un lado, la necesidad que tenemos como creyentes de ayudarnos los unos a los otros. Cuando los amonitas fueron conscientes de que aquel gesto, cortarle la barba y cortarle la ropa a los embajadores de David, eso sabían ellos que esto era una declaración de guerra. Por tanto, se prepararon para entrar en un nuevo conflicto bélico contra los israelitas. Incluso pidieron ayuda a los sirios. Les pagaron dinero para que les ayudasen. Por otro lado, los israelitas hicieron lo mismo. En este caso, dividieron el ejército en dos partes. Por un lado, Joab, el general de David, fue por un sitio, y por otro lado, su hermano Abisai, se nos dice versículo 9 al 11. Y es decir, luego establecieron un plan para poder hacer frente al enemigo. Ese plan consistía en que si uno de ellos se encontraba en apuros, versículo 11, el otro vendría a ayudarle. Y al revés, si era el otro el que se encontraba en apuros, entonces recibiría la ayuda del otro bando. En cierta forma, lo que se nos está recordando aquí es algo que también
debe caracterizar a la iglesia en el día de hoy. La importancia de recordar, hermanos y hermanas, que si somos miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos a los otros. Y cuando un hermano fuerte ve a uno débil que necesita ayuda, pues con más razón. El apóstol Pablo dice que la iglesia está llamada a ser un ejemplo de esto mismo. Cuando escribió su carta a los Efesios, Pablo decía, y por Cristo, a través de Cristo, el cuerpo entero, es decir, la iglesia, se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, de todos sus miembros. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor, en amor. En cierta forma, el autor de la epístola a los Hebreos dirá algo parecido cuando escribe, y no, se refiere a los creyentes, y no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros unos a otros, pues esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario, como hemos dicho recientemente. Y no solamente es necesario, sino que todos nos necesitamos para ayudarnos unos a otros. Esto es una característica que vemos aquí en este pasaje en medio del pueblo del ejército de Israel. Pero también, además de la necesidad de ayudarnos unos a otros, vemos la necesidad de esforzarnos, cada uno cumpliendo con su responsabilidad. Fijaos lo que dice el versículo 12, ahí en nuestro texto bíblico de 2 de Samuel, capítulo 10. Además de señalar en el versículo 11 esa estrategia que diseñaron Joab con su hermano, de ayudarse mutuamente, luego versículo 12 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Es decir, aunque Joab no tenía claro cuál iba a ser el resultado de la batalla, sin embargo, él sí tenía claro que la parte que a ellos les correspondía era la de esforzarse por llevar a cabo los planes de Dios. Y hermanos y hermanas, de igual manera sucede con nosotros. Si queremos ver a Dios obrar en medio de nuestras vidas, de manera individual y como iglesia, no solamente tenemos que orar y pedirle al Señor que Él obre. No. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, la de esforzarnos, la de ser valientes, en cierta forma lo que le dijo el Señor a Josué antes de entrar en la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente. Yo, dice el Señor, te voy a dar la tierra. Voy a ser yo. Pero tú te tienes que esforzar. Hay una parte que te corresponde a ti. Y quizás, hermanos y hermanas, muchas veces no vemos esos cambios que deseamos en nuestra vida de manera individual o como iglesia, simplemente porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Por ejemplo, queremos ver almas convertidas al Señor. Queremos que otros vengan a los pies de Cristo y oramos para que esto suceda. Muy bien, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para que esto sea una realidad? ¿Estoy hablando de Cristo Jesús a mis compañeros, a mis vecinos, a mis familiares? ¿Estoy dando un testimonio fiel y verdadero? Por eso la importancia de esforzarnos. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y luego, en tercer lugar, está la necesidad, eso sí, ya después de que hemos hecho lo nuestro, descansar en el Señor. Fijaos lo que dice Joab en ese versículo 12. Tenemos que esforzarnos, ¿vale? Y luego, dice el final del versículo, el Señor hará lo que bien le pareciere. Es decir, yo voy a hacer mi parte y luego que el Señor haga según su voluntad. Y eso fue lo que sucedió en la vida del pueblo de Israel. Como también sucede en tu vida y en mi vida, hermanos y hermanas. Cuando tú y yo hacemos la parte que nos corresponde, Dios va a hacer la suya. Es probable que también tú y yo estemos o hayamos pasado por afrentas, por problemas, por luchas, por dificultades que a veces nos parecen insalvables. Pero, hermanos y hermanas, cuando descansamos en Dios,
Cuando después de hacer nuestra parte, cogemos toda nuestra ansiedad y se la echamos sobre Él, tenemos la promesa de que Él va a tener cuidado de nosotros. Qué importante es eso, ¿no verdad? El dejar nuestro problema en las manos del Señor. Como iglesia, estas cosas que caracterizaron al pueblo de Israel también se deben de visualizar en nuestras vidas. La de ayudarnos unos a otros, la de esforzarnos y ser valientes, cumplir con nuestra responsabilidad y luego, y solo luego, descansar en el Señor, confiar en que Él va a llevar a cabo sus propósitos, sus planes, su voluntad en tu vida y en mi vida. Pues que el Señor, hermanos y hermanas, nos ayude para que esto que Él nos ha dicho en esta mañana pueda ser aplicado, obedecido por cada uno de nosotros.